23 de enero de 1958 se cumple el centenario del nacimiento de don Tomás Carrasquilla, acaecido en la población antioqueña de Santo Domingo, hoy ya tiempo de celebrar vísperas de tan fausta recordación. Contribuir para ello siquiera con una campanada es la sola explicación de estas palabras dedicadas a la exégesis del patriarca máximo de la literatura antioqueña. Tuve la fortuna de conocer personalmente a don Tomás en el mes de diciembre de 1934, cuando el maestro vivía en Medellín, rodeado de los solícitos cuidados de su hermana doña Isabel. Era la época de la absoluta ceguera de él debido a cataratas. Un ojo le fue operado algún tiempo más tarde y así pudo el maestro volver a gozar a medias del beneficio de su vista hasta el día de su muerte, acaecida en Medellín el 19 de diciembre de 1940. A la visita que le hice me condujo el ilustre pintor Ignacio Gómez Jaramillo, mi amigo de juventud, a quien el maestro Carrasquilla profesaba especial afecto y a quien designaba con el cariñoso apócope de Napo. El maestro nos recibió cordialmente. Estaba sentado en su tradicional silla que ha quedado perpetuada en varios retratos de esa época. Llevaba la bata que luce en el óleo que le consagró el mismo Gómez Jaramillo y que se conserva actualmente en el local de esta Biblioteca Nacional destinado a la Asociación de Escritores y Artistas. La bata caía sobre camisa sin cuello, desabrochada en la parte alta. A poco de habernos instalado, llamó a secreto a Ignacio. Según me refirió después sonriendo, era indagarle por mi edad y porte. Enseguida inició su exquisita cátedra. Principió naturalmente por inquirirnos acerca de la vida bogotana que se hacía en nuestra época. Enseguida se situó en su Bogotá de 1895 y 96. Nos repitió sus impresiones sobre José Asunción Silva. No era buen mozo, nos advirtió. La cara parecía barnizada y la negra barba era pegada como la de un San José de Puebla. Luego nos refirió la misma escena que cuenta con insuperable maestría en su carta de fecha 2 de diciembre de 1895 a su amigo, paisano, pariente y casi Sofía, don Pachito Rendón, así: José Asunción Silva, Virgen de la Trinidad, mi señora madre. Este sí que es el tipo de los tipos y la cosa particular. Es un mozo muy bonito, con bomba de para arriba como el doctorcito Jaramillo, y muy crespo él y barbón. Hazte cuenta el buen pastor de las señoras González, pero no te puedes suponer una bonitura más fea ni más extravagante. Es muy culto y muy amable, pero con una cultura tan alambicada y una amabilidad tan hostigosa que se puede envolver en el dedo, como cuenta Goyo del dulce de durazno de Santa Rosa. Modula la voz como dama presumida y sin embargo no tiene nada de adamado. Anda como un huracán, pero con mucho compás. Da la mano pegándola al pecho, enfocando 4 dedos y parando el índice de tal modo que uno tiene que tomársela por allá muy arriba. En fin, es un prójimo tan supuesto y afectado que causa risa e incomodidad al mismo tiempo. Y a vueltas de todas estas rarezas es muy ilustrado y parece muy inteligente.
Ya me explico por qué hizo aquella caricatura tan famosa de la poesía rubendariaca. Es que él es un rubendariaco en carne viva. Aquí lo llaman José Presunción Silva Pendolfi, y por hacerle pareja a Silva Gandolfi, el ministro venezolano, el cual ministro debe ser también bastante PNP a juzgar por un discurso que le oí en el colegio pestalozziano. Sin embargo, Carrasquilla tuvo un altísimo concepto de Silva. Oigamos lo que de él dice más tarde en su segunda homilía dirigida a Más Grillo y publicada en Medellín en los números 8 y 9 de Alfa en septiembre de 1906. Me colocas al malogrado José Asunción entre los decadentes. Yo no lo tengo por tal, ni en el sentido retórico ni en el ideológico. Creo que no pertenece a ninguna escuela, mas no te peleo el calificativo que el nombre no hace lo nombrado. Dices que el metro decinocturno es esencialmente decadentista. ¿El metro podrá caracterizar escuela alguna? Si es como tú dices, quiere decir nada menos que Silva era decadente de verdad, no fingido. Por eso dijo tanto, tan bien dicho y tan personal. Por eso vertió en palabras el aire que oía en su corazón. Mi conversación con el maestro Carrasquilla se detuvo en esta su segunda homilía, pieza fundamental de su obra, porque revela su inmensa preparación y nos da el secreto esencial de su concepción literaria. Es una incomparable catilinaria contra los imitadores de otras literaturas, contra los importadores de temas exóticos y los menospreciadores de lo autóctono americano. Oigamos si se le cuentas palabras. Esta chifladura mía me hace pensar tantas cosas. Pienso que toda esa nobleza nueva de los Acostas y los Díaz, de los Villafañes y los Duranos, de los unos y de los otros, que toda esa juventud que forma gavillas espigando en esos campos que considero cegados, que extrae oro de veneros que juzgo explotados, sería capaz de tanto y muy grande, cultivando la heredad patria, trabajando propios y lona. ¿Acaso esté yo en Belén con los pastores? Mi ideal es muy claro, Maximiliano. Obra nacional con información moderna. Artistas de la casa y para la casa. Yo sueño con un 20 de julio literario. ¿Cómo no? Independencia absoluta de todo país extraño y que vengan pacificadores. Ese juez inexorable que es el tiempo le dio la plena razón al maestro. ¿Qué altura ha ido adquiriendo él y cómo se han esfumado la mayor parte de sus amigos? ¿Cómo sistemas antioqueños son leídos y releídos, pesados y hallados, valorados, revalorados y admirados? A Carrasquilla lo salvó el plan literario que revela en sus homilías, es decir, la sinceridad, la naturalidad y la autenticidad. Su personalidad, a la vez que iba creciendo, se iba arraigando en su propio suelo, y las influencias extrañas nunca eran asimiladas sin haber sido previamente digeridas. Don Tomás tiene tal personalidad que es inimitable. Es demasiado propio para que lo suyo pueda ser compartido con otros. Nada de él puede ser usado sin que se reconozca la huella de su auténtico dueño.
pero a la vez Carrasquilla posee un secreto que nadie que yo conozca en el mundo literario ha superado. Es el poderse meter de lleno dentro de sus personajes, relevándolos sin que el protagonista pierda su autenticidad. Y algo más profundo y misterioso todavía. Dentro de cada personaje está totalmente el maestro como el alma, tota in toto e tota in qualis parte. Con mucha gracia refería él que alguna vez que intentó escribir un drama, los 7 personajes le resultaron a la postre 7 tomatitos Carrasquilla. Para precisar su estilo, oigamos con alguna extensión, oigámoslo con alguna extensión, hablando dentro de Mamá Romualda en el parque. Vea Juan de la Rosa, no se vaya ahora en busca de azafrán. Véngase con yo a la piedra de arriba, que es que tengo que decirle a usted solito un escrito más bien largo. A yo me da pesar contarle estas cosas, pero el señor cura me confisca si le guardo más el secreto. Ya usted habrá visto, mi zarquito, cómo lo queremos yo y el pobrecito de Zicaita, y cómo bregamos para que salga hombre de bien, muy trabajador y muy religioso. Pero nosotros no somos nada abuelitos de usted, tan blanco y tan bonito. ¿Qué vamos a hacer? Vea, yo le cuento todo porque así no me lo manda el señor cura. Nosotros no somos gentualla ni por el color ni por la conducta, mas sin embargo somos unos tristes montunos por ahí, de por ahí. Zicaita y Junio, ya usted sabe que nació en la Copacabana y desde muy mediano se fue a jornalear a la mina del criadero. Él tan siquiera conoció a sus padres y a sus abuelitos. Yo ni a netos. Quedé huerfanita de padre y madre desde chiquita y nunca he podido acordarme de cómo eran. Apenas sé que mi apelativo es Rivilla, y que nací en la Magdalena por los lados de San Vicente y me llevaron al pueblo a casa de don Pedro Duque, en donde estuve de arrimada. Pero mi Dios no desampara a sus criaturas. Un día vinieron a posar a la casa un señor muy principal y una niña llamada Teresita. Desde que me vino, me conversó con mucho cariño y me averiguó quién era yo. Cuando estaba comiendo en la mesa, yo oí que hablaban de yo. Y a un ratico me propuso la niña que si quería irme a vivir a su casa. Yo le dije que sí al momento y al otro día me arreglaron mi vista fiada y buscaron pión y silleta para llevarme. Desde eso mire yo que el aire era ese. Oscuro, nos mañaneamos. Al otro día y en el camino me contemplaron como una niñita de buena familia. Con la noche llegamos a la mina del criadero. Este pasaje nos da idea de los valores de Carrasquilla. Aquí nos es dado apreciar cómo desfila por sus relatos todo el idioma que habló el pueblo antioqueño en el siglo XIX, con una fluidez inaudita. Los que tuvimos la fortuna de oír en nuestra niñez todo ese vocabulario, por haber crecido en una provincia antioqueña matriz, los que convivimos los últimos años de los ñoes y las ñas de la montaña, encontramos ese tesoro de idioma, de costumbres y de mentalidad conservado exacto, intacto y completo en la obra total del maestro. Allí están un pueblo, un idioma, unas costumbres, una raza, una idiosincrasia, una geografía. En una palabra, o mejor una civilización por estar ya estereotipada, pesada y sublimada por un escritor insuperable. Así se confunden Antioquia y Carrasquilla.
Hoy era la figura literaria esencial que encarnará a su tierra y a su pueblo y crecerá con ellos. Así han crecido los genios de la literatura en sus pueblos representativos. La estatura que llegue a faltarle a don Tomás para poderse parear con ellos no es culpa de él, sino nuestra por no ser capaces de elevarlo su triunfo hasta una altura universal. Como pintor realista, Carrasquilla es insuperable. Apenas Bruegel podría competir con él en detalle y colorido. Detengámonos brevemente en la pintura que nos hace de sus condiscípulos en la escuela del tullido de Unitafaria, su inmortal maestro de enseñanza primaria. Unos muy pegados de sus planas estiran el piso, ladean la cara a medida que escriben. Hay una rauda pendolista que a cada palotada levanta la cabeza y da un tiro imitando el movimiento de las gallinas. Hay una de las curiotas que quiere ser doña Cola de Samper pintando seminares en los brazos. Uno que juega las canciones ha establecido la chindumba sobre la pizarra y tiene el corozo a tiro de apuntar sobre la cabeza del maestro que ha tomado por moza. Un gorgojo hembra con la cara de pelo rubio hecho un tiritero que hace darla, pero con la boca bien abierta. En tanto que los hijos del alcalde, vestidos de paño verde que puede un billar, sacan de los guarnieles los manites, los caestos y los amolados para despertar envidia. Esos carestos y amolados eran especies de corosos. Los carestos eran el corozo grande que se le tiraban a las casas de corosos y el amolado era el corozo grande que le ponían el dentro plomo. Toda la obra de Carrasquilla nos lo revela como un profundo observador psicológico. Llega siempre al personaje, ya se trate del niño, del viejo, del campesino o del aristócrata. Y un pequeño pasaje de sus entrañas de niño. ¿Qué me conduce mi altanería? Una vez trajeron batatas del trigal. Oh, aquello era una de mis glorias. Escogí la más grande, una que parecía postre teñido con violeta, y ordené que la asaran y me la llevaran con leche postrera. A tiempo que la abuelita me probaba una blusa, llegaba allí Tula con la golosina y la puse en la mesa. Al ir a tomarla, vi que me habían cambiado la batata por otra más pequeña. Las porquerías que me traen a uno, bramo, pegado de la ira, y vuelvo la cazuela y disparando la humeante legumbre, me apunto a vida en la frente. Veo que se estremece, que se llevan las manos a las sienes y distingo la mancha negra sobre la piel nevada. Salgo tembloroso, horripilado, con un silencio en el que oigo el latir del corazón. Me parece que me caigo. Bajo al jardín, tomo la portada y corro sin saber a dónde. Me veo orillas de la magistrada bajo una celda. Me acuclillo y pego la cabeza en la rodilla. Quiero llorar, gritar y me araño la cara y me golpeo. Me alzo, brinco, doy vueltas. Impulsado por una fuerza que me avasalla, me disparo hacia casa. Acorto el paso, mas no entro. Tomo el costado y me asomo por una ventana. La abuelita está sola como la dejé. Tiene una venda en la frente y llora. Lanzo un grito y otro, y gritando entro y como una piedra que cae, me postro ante ella y hundo la cabeza en su regazo y la abrazo y la aprieto, convulso, enloquecido de dolor. Me habla, me coge, no entiende. Voy a besarla y mis labios sienten sus lágrimas. Está con la palpitación de gritar, te vas a morir y yo te maté, no sucedió.
páginas semejantes a esta han hecho que se considere a las novelas de Carrasquilla entre las psicológicas. Para otros, sus obras son de tipo sociológico. Trata solo de un costumbrista acabado. Críticos hay que lo han encontrado carente de tesis. Otros lo han menospreciado como trivial y descriptivo. Creo que ninguna de estas apreciaciones es exacta. Carrasquilla aspiró a ser más que todo esto, un escritor vitalista o vivencialista. No le interesaron los aspectos unilaterales. Creía que al verdadero novelista lo nutre esencialmente la vida misma en su prodigioso conjunto. En su ensayo crítico intitulado Herejías nos revela toda su mentalidad al respecto. Oigamos. Novela es la aplicación de conocimientos y de sensaciones al hombre y a cuanto lo rodea, combinada en forma narrativa. Esto como procedimiento. Como resultado, la novela es un pedazo de la vida reflejado en un escrito por un corazón y por una cabeza. Ese concepto exige verdad y belleza en la novela. Sigue diciendo Carrasquilla, solo absurdos pueden reducir todo ella. Si es exacta como lo queremos suponer, la consecuencia es clara. Ella hace de la novela la manifestación suprema de la facultad humana, porque conocer implica ciencia, y ser suprema porque el producto de estos dos es indecible, admirable, que en literatura creo que lo anterior es bastante para que un profano pueda darse idea del estilo y del alma de este maestro admirable. Hemos familiarizado con él desde la niñez y hemos tenido certeza de leer su obra toda, los reconocedores de los padres de la literatura castellana. Y Antonio José Restrepo son los dos casos literarios más auténticos de Antioquia. Todo lo que hablaron, en público y en privado, por el espíritu y por la literatura de la montaña. Todas las palabras que pronunciaron, aún las más triviales, olían a la mejor literatura española y vernácula. Carrasquilla es la mejor síntesis de la vida de Antioquia. Por eso creo que los antioqueños somos los llamados a amarlo plenamente. Sus raíces llegan hasta la entraña misma de esa tierra que él amó por sobre todo y que lo ama como a su más grande tesoro. Interpretando a su pueblo, cual llevó eficazmente al engrandecimiento de Colombia y de América. Los escritores menores niegan las glorias de Don Tomás. Me ha venido a la mente esta fábula de Sopo. Una lámpara colmada de aceite que lanzaba viva luz, se vanagloriaba por ello de ser más brillante que el sol. Pero sopló una ráfaga de viento y extinguió de repente su luz. Alguien la encendió de nuevo diciendo: alumbra lámpara y cállate, que el brillo de los astros no se extingue jamás.